Fui a visitar a mi madre al hospital y vi a mi marido encerrado en otro cuarto con su amante, pero entró al hospital para visitar a un familiar, pero abrió la puerta equivocada. Lo que vio la dejó paralizada. No hizo ruido, no fue vista, y desde ese momento, todo cambió. Parecía estar bien. Incluso organizó un evento importante dentro del mismo hospital. Pero detrás de cada sonrisa, escondía un plan. Un secreto que, cuando se revele, podría acabar con carreras, relaciones y reputaciones. ¿Quién realmente traicionó a quién? ¿Y por qué ese lugar esconde tanto más de lo que parece? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde dónde nos ves y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. La tarde en que Ana pisó el hospital por tercera vez en una semana, algo en el aire le pareció distinto. No fue la humedad cargada de desinfectante ni el ruido monótono de los monitores. Fue algo que no supo nombrar. Caminó con prisa, buscando el cuarto 308, donde su madre, Pilar, luchaba contra una neumonía que parecía robarle los suspiros. El pasillo central estaba bloqueado por un carrito de limpieza, así que tomó una ruta alternativa, casi sin pensar. Un error inocente, un simple desvío, que terminaría por arrancarle el alma en carne viva. Doblando la esquina equivocada, llegó a una ala más silenciosa, con luces tenues y cortinas cerradas. Iba a dar media vuelta cuando un sonido sutil la detuvo. Risas ahogadas, respiraciones agitadas, un leve golpeteo contra la pared. Sus cejas se fruncieron sin que ella lo notara. Por costumbre, y quizás por un impulso que aún no comprendía, empujó la puerta entreabierta. Lo que vio la congeló. Tomás, su Tomás, el hombre que dormía a su lado. El mismo que horas antes la había besado en la frente con ternura. Estaba desnudo, entregado, devorando a una joven de cabello suelto y sonrisa perversa. Valeria no era una extraña. Aunque en ese momento Ana aún no sabía su nombre, su rostro se le grabó como fuego bajo la piel. La muchacha montaba a Tomás con una seguridad feroz, como si ese hospital le perteneciera, como si todo lo demás, el dolor de otros, la enfermedad, la muerte, fueran meros decorados para su acto privado. Ana no gritó, no dijo una sola palabra. Cerró la puerta con la misma suavidad con la que la había abierto y retrocedió, como si un abismo se abriera a sus pies. Sus piernas temblaban, pero su espalda se mantenía erguida. Nadie debía verla rota. La caminata de regreso hacia la habitación correcta fue un infierno silencioso. Cada paso la alejaba de la mujer que había sido antes de abrir esa puerta. La hija amorosa, la esposa fiel, la mujer segura de su hogar. Todo se había quebrado en un segundo, sin aviso. Entró al cuarto de su madre con el corazón martillándole el pecho. Pilar dormía, pálida y frágil, con los labios secos y las manos heladas. Ana se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. Su madre, incluso inconsciente, parecía transmitirle algo más fuerte que cualquier palabra: resistencia, fortaleza, silencio. No derramó una lágrima. No en ese momento. No allí. Se limitó a observar por la ventana, donde el sol empezaba a esconderse tras una ciudad indiferente. Pensó en las veces que había confiado ciegamente en Tomás. En las mañanas en que le preparaba café. En las tardes que lo esperaba con comida caliente y besos cansados. Todo eso parecía ahora un chiste cruel. ¿Qué parte de su vida había sido real? ¿Cuándo había comenzado la mentira? Cada pregunta era una puñalada emocional. Pero entre las grietas del dolor, algo empezaba a tomar forma. Un impulso frío, sereno, superador. Algo nacía en su interior. La traición no siempre viene con gritos ni con confrontaciones. A veces llega en silencio, vestida de rutina, disfrazada de cuidado. Ana lo comprendió esa noche, sentada al borde de la cama de su madre. Había sido engañada. Eso ya era una certeza. Pero aún no sabía el alcance del daño. Lo único que tenía claro era que debía mantenerse firme, que no podía cometer el error de actuar con rabia. No, esa no era su manera. Si iba a hacer algo, sería con elegancia, con estrategia, con inteligencia. A Tomás no lo destruiría en un arranque. Lo haría caer con el peso exacto de sus propios pecados. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Ana salió del hospital con pasos medidos. La luna iluminaba las calles como si también quisiera observar su transformación. Caminó hasta su coche sin mirar atrás. Encendió el motor, pero no puso música.
Necesitaba oír sus propios pensamientos. No voy a llorar por él, murmuró en voz baja. No esta vez. Y no era una frase vacía. Era una promesa, porque aunque el corazón le sangrara, algo más fuerte se alzaba dentro de ella, la determinación de no ser una víctima más. La traición ya no iba a definir su historia, solo su inicio. Tomás no sospechaba nada. Esa era la parte más absurda. Esa misma noche, la llamó para preguntarle cómo estaba Pilar. Ana respondió con voz dulce, pausada, casi maternal. No le mencionó nada. Fingió que todo estaba en orden, que el día había sido agotador. Sí, pero tranquilo. Colgó con una sonrisa amarga. ¿Cuántas veces una mujer ha tenido que tragar veneno y sonreír para mantener las formas? No era la primera, y no sería la última. Pero había algo emocionante en esa calma contenida, en ese fuego frío que le recorría las venas. Sabía que el juego acababa de comenzar. El sueño no llegó. Ana se sentó en el suelo del baño con una manta sobre los hombros. Allí, con la espalda apoyada en los azulejos fríos, se permitió una sola lágrima. Una, no más. Miró el techo como si buscara respuestas entre las grietas de la pintura. ¿Cómo se había atrevido Tomás a llevar a esa mujer justo allí, en ese hospital, mientras su madre luchaba por respirar? El nivel de deslealtad era insondable. No era solo una aventura, era una humillación calculada. Y si había algo que Ana no perdonaba, era que tocaran a los suyos. Eso sí que no. La imagen de Valeria volvió a su mente. Ese cuerpo joven, esa actitud descarada, ese dominio absoluto de la situación. No era una amante arrepentida. Era una mujer que disfrutaba del juego, una depredadora de batas blancas. Ana no conocía su nombre todavía, pero sabía que no sería difícil encontrarlo. En un hospital, todos hablan, y ella se aseguraría de escarbar hasta encontrar cada detalle, cada rincón oscuro, porque si algo iba a hacer, sería destruir esa relación desde las raíces. Con elegancia, sin gritos, sin perder la cabeza, el tipo de venganza que no se olvida. Y mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana del baño, Ana se puso de pie. Se miró al espejo. Tenía ojeras, el cabello enmarañado, los ojos vidriosos. Pero en su reflejo no vio debilidad. Vio decisión, porque la vida le acababa de mostrar lo peor. Y eso, en muchas ocasiones, es exactamente lo que despierta lo mejor. Lo superador. Lo que hace que una mujer pase de víctima a estratega. Y aunque aún no sabía cómo lo haría, ya lo tenía claro. Iba a devolver golpe por golpe. No por rabia, sino por justicia. Había algo perversamente liberador en fingir. En levantarse al día siguiente, preparar café como si nada hubiera pasado y besar a Tomás en la mejilla cuando entró en la cocina con su bata de enfermero. Ana observó cómo él hablaba de su turno con naturalidad, cómo se quejaba del sistema, del cansancio, del estrés. Se preguntó si esa misma boca que ahora murmuraba que el café estaba fuerte era la misma que pocas horas antes había susurrado cosas sucias al oído de otra mujer. No se lo preguntó en voz alta. Fingir también era una forma de estrategia, una forma de sobrevivir mientras se elige cuándo atacar. Ana se convirtió en una actriz magistral. Escuchó, sonrió, asintió. Guardó silencio cuando lo vio dejar el celular boca abajo sobre la mesa. Observó cada gesto, cada tic, cada palabra mal colocada. No era necesario un escándalo. Lo que necesitaba era información. Saber quién era la mujer. Porque aunque su rostro la había perseguido en sueños toda la noche, aún no sabía su nombre, ni su historia. Solo tenía esa imagen. Cabello suelto, mirada altiva, uñas pintadas de rojo oscuro. No era una enfermera cualquiera. Su seguridad no era la de una novata. Era alguien con poder. Y lo iba a descubrir. Esa misma mañana, mientras su madre dormía, Ana caminó por los pasillos del hospital con un objetivo claro. Se fijó en cada rostro femenino, cada residente joven, cada risa aguda, hasta que la vio, sentada junto a la recepción de cardiología, con una carpeta en mano, charlando con dos médicos como si fuera la reina del lugar. Valeria, así la llamaron, Valeria Eugenio. El apellido retumbó en los oídos de Ana como un eco siniestro. Eugenio, el nombre del director del hospital. Ana lo había visto en placas conmemorativas, en comunicados oficiales. Valeria no era una simple amante. Era la hija del jefe. Eso lo cambiaba todo. Volvió a casa con la cabeza hirviendo. El café frío sobre la mesa. Tomás dormía la siesta en el sofá como si el mundo fuera perfecto.
Ana se encerró en el cuarto de estudio, buscó discretamente en redes sociales, y allí estaba, Valeria Eugenio. Médica residente, especialización en cirugía, múltiples fotos en conferencias, eventos, cenas de gala. Siempre con ese aire de superioridad tan bien ensayado. Rodeada de hombres. Riendo. Impecable. Brillante. Intocable. Ana sintió como algo se le revolvía en el estómago. No por celos. No era eso. Era asco. Por la forma en que esa mujer jugaba con el poder como quien juega con fuego en un lugar lleno de oxígeno. Decidió entonces acercarse. No huir. No enfrentarse aún. Solo observar. Estudiar. Se inscribió como voluntaria del hospital en el área de humanización. Aprovechó el nombre de su madre para justificar su presencia constante. Fue aceptada con rapidez. Nadie sospechó. Una mujer cuidando a su madre enferma, colaborando con actividades benéficas, ayudando con libros y charlas para los pacientes. Ana sonreía. Sabía usar las palabras. Sabía llorar en los momentos justos. Sabía cómo no levantar sospechas. Mientras tanto, se convirtió en sombra, en eco, en ojos invisibles detrás de cada esquina. Valeria la saludó por primera vez al tercer día. Le extendió la mano con una sonrisa cortés, casi ensayada. Ana, ¿verdad? Qué gusto tenerte aquí. Ana notó el perfume caro, la mirada medida, el tono dulce con un dejo de desprecio oculto. Gracias, doctora, respondió ella, con una sonrisa que escondía espinas. Intercambiaron frases vacías. Compañerismo, empatía, compromiso. Palabras que en los labios de Valeria sonaban como moneda falsa. Y sin embargo, ahí estaban, fingiendo un lazo que ninguna de las dos creía. Ana quería estudiar a la enemiga desde cerca. Y para eso, tenía que ganarse su confianza. Una tarde, mientras servían café a los familiares en la sala de espera, Valeria se acercó con naturalidad. Tu madre, Pilar, ¿no? ¿Cómo sigue? Ana asintió. Mejor. Luchadora. Valeria sonrió con una dulzura irritante. Te admiro. No todas las hijas se quedan tanto tiempo. Esa frase se quedó flotando en el aire como una burla encubierta. Ana notó cómo Valeria la medía, como si sospechara algo, como si jugara un ajedrez invisible. Tomás, por su parte, evitaba cruzarse con Ana dentro del hospital. No la abrazaba, no la tocaba, pero tampoco preguntaba por qué ella estaba ahí todos los días. Tal vez ya lo había aceptado como casualidad, o tal vez tenía miedo de preguntar. Pasaron los días y Ana empezó a ver cosas. Pequeños detalles. Médicos que desviaban la mirada al verla. Enfermeras que cuchicheaban cuando Valeria pasaba. Comentarios sueltos. Risas apagadas. Empezó a construir una imagen de Valeria no como una amante casual, sino como una mujer acostumbrada a usar su encanto como herramienta de control. No era la primera vez. No sería la última. Su historia se repetía con distintos rostros, distintos uniformes, pero el mismo final. Hombres casados, manipulados, rendidos a sus pies. Y un hospital que se hacía de la vista gorda por miedo, por respeto o por conveniencia. Una noche, al llegar a casa, Ana se detuvo frente al espejo del baño y se observó largo rato. Ya no era la misma mujer de antes. Algo había cambiado en su mirada. No era solo rabia. Era foco. Era un plan que se iba tejiendo con precisión. La traición ya no era un accidente. Era un síntoma de algo más podrido. Y lo iba a desenmascarar todo. Con calma. Con astucia. Porque a veces, la forma más emocionante de vengarse no es gritar. Es hacer que el otro sonría mientras le quitas el suelo bajo los pies. Esa noche, Tomás volvió a mirarla con atención. Te ves distinta, dijo, sirviéndose un vaso de agua. ¿Sí? Respondió ella, sin apartar la vista del libro que fingía leer. ¿Mejor o peor? Él dudó. Se encogió de hombros. No sé. Más segura, tal vez. Ana no respondió. Solo sonrió, porque estaba empezando a disfrutar del juego. Y todavía nadie sabía cuántas cartas tenía bajo la manga. El hospital se había convertido en su nuevo escenario. Ana caminaba por los pasillos como si llevara años allí. Ya no era solo la hija preocupada ni la voluntaria entusiasta. Era una observadora silenciosa, una presencia que se mezclaba entre los turnos, las visitas, las rutinas diarias. Desde su rincón, veía todo. El cansancio en los ojos de las enfermeras, la resignación de los familiares, la arrogancia disfrazada de amabilidad en los médicos jóvenes.
pero nada capturaba su atención como Valeria. Esa mujer parecía moverse con una gracia que no correspondía al dolor que la rodeaba. Sonreía demasiado, y lo hacía con un control que a Ana le hervía la sangre. Esa sonrisa no era natural. No era la de una persona feliz ni la de una profesional empática. Era otra cosa, una mueca calculada, estudiada, diseñada para encantar. Valeria saludaba con la misma expresión tanto a un paciente terminal como a un cirujano jefe. Siempre impecable, siempre perfecta. Ana la observaba de lejos, notando cada gesto, cada mirada. Le parecía increíble cómo esa mujer podía caminar entre enfermos mientras arrastraba una cadena de traiciones. Lo que más le dolía no era la infidelidad de Tomás, sino la naturalidad con la que ambos seguían actuando como si nada importara. Un mediodía, durante una actividad lúdica en la sala de oncología pediátrica, Valeria se ofreció a colaborar. Se arrodilló junto a los niños, pintó caritas, repartió abrazos. Ana la miraba desde la puerta, sintiendo una náusea que subía lenta, constante. La veía reír con los niños como si no hubiese sido ella quien la noche anterior había estado besando a un hombre casado en un cuarto que olía a cloro y desesperación. Uno de los médicos se acercó a Ana, rompiendo su concentración. ¿La conocías de antes?, le preguntó en voz baja. Ana lo miró fijo. No, pero la estoy conociendo ahora. Tomás, por su parte, había empezado a mostrar señales de incomodidad. Ya no la besaba en público. Evitaba que sus caminos se cruzaran en el hospital. Se excusaba por teléfono con turnos falsos, con horarios rotos. Ana lo dejaba hablar. Nunca lo interrumpía. Sabía que él sentía que algo se le escapaba de las manos, aunque aún no sabía qué. Esa inseguridad lo hacía más torpe, más descuidado. Ana, en cambio, estaba más firme que nunca. La traición no la había quebrado. La había convertido en estratega. Y cada día que pasaba, su plan tomaba forma. Había algo emocionante en esa guerra silenciosa, en saber más de lo que decías, en moverte entre enemigos disfrazados de aliados. Ana comenzaba a entender por qué algunas personas prefieren la venganza lenta. No se trataba solo de castigar. Se trataba de recuperar el poder, de mirar al otro a los ojos y saber que, cuando caiga, caerá porque tú lo empujaste. Valeria seguía sonriendo, pero Ana ya había aprendido a leer más allá del gesto. Y detrás de esa sonrisa, vio por fin lo que nadie parecía notar: miedo. Valeria empezaba a sospechar. Una tarde, mientras organizaban unas cajas con libros donados, Valeria se acercó. ¿Tú y Tomás llevan mucho tiempo juntos?, preguntó, como quien lanza un anzuelo disfrazado de conversación casual. Ana levantó la vista con calma. 12 años, casi media vida. Valeria sonrió, pero algo se tensó en su mirada. «¿Qué suerte tiene él?», murmuró. Ana devolvió la sonrisa con una suavidad inquietante. «Sí, a veces los hombres no valoran lo que tienen hasta que lo pierden». Valeria tragó saliva. El juego había comenzado oficialmente, y Ana estaba ganando sin necesidad de mover un dedo más. No pasó mucho tiempo antes de que Tomás también notara el cambio. Ana hablaba menos, pero cada palabra tenía peso. Lo abrazaba con una frialdad que no sabía cómo interpretar. «¿Estás bien?», le preguntó una noche, mientras ella planchaba una blusa frente al televisor. «Perfectamente», respondió ella, sin levantar la vista. Tomás se quedó mirándola en silencio. Algo no cuadraba. Esa mujer no era la misma que lloraba cuando él se olvidaba de su aniversario. Ya no discutía, ya no exigía, y eso, en vez de darle tranquilidad, lo descolocaba, porque intuía, sin pruebas aún, que Ana ya no era suya. Ana se volvió cercana a Rosaura, una enfermera veterana que conocía el hospital como las palmas de sus manos. Entre mates y charlas discretas, Rosaura soltaba frases que Ana guardaba como diamantes. «Esa Valeria tiene fama de peligrosa, pero como es hija del director, nadie le dice nada». «¿Peligrosa?», preguntó Ana con voz ingenua. Rosaura asintió. «Le gusta meterse con los hombres casados. No sé si por reto, por venganza o por enfermedad». Ana no dijo nada, pero ese día, al volver a casa, supo que no estaba sola, que más ojos la veían, que no era la única que notaba la podredumbre detrás de la sonrisa. Una noche, Ana decidió seguir a Valeria después de su turno. La vio subir a un auto negro, conducido por un hombre que no era Tomás. Lo besó en la mejilla, rió fuerte y se acomodó en el asiento con la seguridad de quien tiene el mundo a sus pies.
Ana tomó una foto desde su celular y se la envió a un número desconocido que había conseguido a través de una compañera de turno. Era el número de un médico del hospital que, según rumores, había sido otra de las víctimas del encanto de Valeria. Ella también te mintió, escribió Ana sin firma. No necesitaba más. Valeria, pese a todo, seguía sonriendo. Pero esa sonrisa ya no brillaba igual. Había nervios en sus movimientos, dudas en sus respuestas, tropiezos leves, pero evidentes. Ana disfrutaba ese deterioro. Lo encontraba superador. Una forma elegante de justicia emocional. Porque a veces, la mejor manera de romperle el alma a alguien es hacer que se quiebre por dentro, sola, sin que nadie la toque. Valeria no sabía aún lo cerca que estaba del abismo. Y Tomás. Tomás seguía cayendo sin darse cuenta. Y mientras tanto, Ana pulía su rol. La esposa fiel. La hija dedicada. La voluntaria perfecta. Nadie sospechaba. Todos la elogiaban. ¡Qué fortaleza!, decían. ¡Qué temple! Y ella sonreía. Porque no sabían. Porque detrás de su calma, hervía una tormenta tan precisa como inevitable. Y ese, tal vez, era su mayor poder. Las cicatrices más profundas no siempre están en la piel. Algunas duermen entre recuerdos, enterradas bajo capas de silencio. Ana lo entendió una tarde cualquiera, de esas donde el sol golpea las cortinas y el aire parece pesar más que de costumbre. Pilar, su madre, había tenido una recaída. Tosía sin parar. Apenas comía, dormía a intervalos breves. El médico sugirió hacerle nuevos estudios. Ana, agotada pero firme, organizó la habitación de su madre con la precisión de quien busca mantener el orden en medio del caos. Entre las mantas, encontró una caja de cartón, antigua, olvidada. Dentro, cuadernos viejos, cartas, dibujos. Y uno, en particular, llamó su atención. Era un cuaderno de tapas duras, con flores marchitas pintadas a mano. Ana lo abrió con curiosidad, sin pensar. No esperaba encontrar mucho. Tal vez recetas, alguna oración, listas de mercado. Pero a medida que pasaba las páginas, la caligrafía desordenada de Pilar revelaba algo más íntimo. Era un diario, fragmentos de pensamientos sueltos, reflexiones a medias, y entre ellos, frases que helaron la sangre de Ana. No me fío de Tomás. Tiene ojos de mentira. Ana merece a alguien que la proteja, no que la use. Ese hombre oculta algo más que secretos de cama. La respiración de Ana se cortó. Volvió a leer, incrédula. Las fechas eran de meses atrás. Su madre, incluso antes de enfermar, ya había notado algo. Quizás no sabía de la infidelidad, pero había percibido la sombra detrás de la sonrisa de Tomás. Ana sintió una mezcla brutal de emociones. Orgullo, porque su madre, incluso debilitada, había querido protegerla. Y rabia, porque nadie la había escuchado. Nadie le había dado voz. Guardó el cuaderno como un tesoro en su bolso. Ya no era solo su intuición. Había pruebas de que Tomás no era lo que aparentaba desde mucho antes. Ese hallazgo fue un punto de quiebre. Ana comenzó a recordar conversaciones pasadas, miradas esquivas, frases que en su momento no entendió, pero que ahora cobraban sentido. Él no es quien tú crees, le había dicho una vez su madre, en medio de una discusión sobre un viaje. En ese entonces, Ana pensó que eran celos de suegra. Ahora sabía que no. Pilar había visto más de lo que decía. Tal vez siempre lo supo, pero eligió callar para no herirla. Porque las madres, incluso cuando están al borde de desaparecer, siguen protegiendo a sus hijas con una fidelidad feroz. Ana decidió entonces que su madre también merecía justicia. No solo ella. No era solo una esposa traicionada. Era una hija con una deuda emocional. Y esa deuda se pagaba con acciones, no con lágrimas. Por eso, en lugar de confrontar, en lugar de gritar, eligió el camino del silencio estratégico. El mismo que había usado Pilar toda la vida para sobrevivir a sus propios dolores. Ana entendió que algunas mujeres no lloran delante del mundo. Guardan su llanto para los cuadernos, para los cajones, para los lugares donde nadie puede corromper su verdad. En los días siguientes, cada vez que entraba a la habitación de Pilar, Ana la miraba con nuevos ojos. Su rostro envejecido, su piel frágil, su voz cansada. Todo eso escondía una historia de resistencia que ahora comprendía mejor. Estoy cansada, hija, pero tranquila, le dijo Pilar una noche. Ana le apretó la mano con fuerza. No te preocupes por mí, mamá. Estoy bien.
Estoy fuerte. No era mentira. Había algo superador en ver cómo, incluso en la enfermedad, su madre le regalaba la claridad que nunca buscó. Porque la traición duele, pero también revela. Valeria seguía su rutina de siempre, encantadora con todos, altiva con las enfermeras nuevas, coqueta con los médicos jóvenes. Pero Ana empezaba a notar grietas, pequeños errores, un paciente que se quejaba de su trato distante, una jefa de área que levantaba una ceja ante sus ausencias. Ana se mantenía cerca, sin invadir, sin provocar, porque ahora sabía que la caída de Valeria sería inevitable si empujaba en el momento correcto. Y mientras tanto, investigaba, conectaba hilos, sumaba piezas a un rompecabezas que aún no mostraba toda su imagen. Una noche, revisando facturas antiguas en casa, Ana encontró algo más. Un recibo de una transferencia bancaria a una cuenta desconocida, fechada meses atrás. El remitente, Tomás. El motivo, donación privada. Ana frunció el ceño. Su esposo nunca había mencionado obras sociales. Tampoco había rastros de esa supuesta donación en sus registros. Guardó la foto del recibo. El olor a podredumbre crecía. Empezaba a entender que había más que una amante en juego. Que Valeria no solo era parte del problema, sino tal vez cómplice de algo mucho más grave. Volvió a leer el cuaderno de su madre esa misma noche. Encontró una página que antes no había notado. En ella, Pilar había escrito algo confuso. No confíes en el hospital. No todo lo que brilla es medicina. Hay pastillas que curan y otras que silencian. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Lo había escrito en estado de confusión? ¿O era una advertencia velada? Cada palabra parecía parte de un lenguaje secreto. Un grito entre líneas. Ana se prometió a sí misma que no iba a ignorarlo. Que su madre, incluso postrada, aún tenía cosas que decir. Tomás llegó tarde esa noche. Se disculpó con besos, con sonrisas, con un ramo de flores del supermercado. Para Pilar, dijo. Ana lo miró. Le costó no vomitar. ¡Qué detalle tan hermoso!, susurró. Y mientras ponía las flores en agua, pensó en la ironía. El hombre que traicionaba a su esposa, que se acostaba con otra entre las mismas paredes donde su suegra agonizaba, venía ahora con flores baratas a pedir redención. No lo enfrentó. No aún, pero le sostuvo la mirada. Una mirada que decía más que cualquier reproche. A veces, los secretos no se dicen. Se escriben, se insinúan, se confiesan en trozos. Y otras veces, se gritan en silencio, esperando que alguien los escuche sin que haga falta pronunciar palabra. Ana había aprendido a escuchar de otra forma, a leer gestos, suspiros, vacíos. Pilar le estaba hablando desde ese cuaderno, desde esas frases desordenadas, desde su debilidad. Y ella, por fin, había decidido escuchar, porque las cicatrices que no se ven son las que más arden cuando empiezan a sanar. Y justo cuando pensaba que había leído todo, Ana encontró la última frase escrita, apretada contra el margen, como si Pilar la hubiera dejado en un suspiro. Él te está engañando con más que palabras. La tinta estaba corrida, pero el mensaje era claro. Ana cerró el cuaderno despacio. No necesitaba más pruebas. Ahora sabía que lo que venía no era una simple revancha, era una misión. ¿Y si tú descubrieras que fuiste traicionada por alguien que duerme a tu lado, mientras tu madre agoniza a metros de distancia? ¿Actuarías como si nada para protegerla? ¿O enfrentarías la verdad sin medir el dolor que causará? A veces, guardar silencio no es cobardía, es estrategia. El problema con las máscaras es que, tarde o temprano, se resbalan. Nadie puede sostener eternamente una mentira cuando la verdad empieza a escupirse sola entre los gestos. Tomás seguía siendo, ante los ojos del mundo, el enfermero ejemplar. Amable con los pacientes, paciente con los familiares, colaborador con sus colegas. Pero Ana ya había aprendido a mirar más allá de la fachada. Empezó a notar esos pequeños descuidos que delatan al impostor. Las respuestas nerviosas, el teléfono pegado al bolsillo, la sonrisa apretada cuando alguien preguntaba demasiado. Su marido era un actor brillante, sí, pero el libreto le comenzaba a fallar. El hospital era ahora su tablero de juego. Ana sabía dónde moverse y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Cada día recogía pequeñas piezas, conversaciones sueltas en los pasillos, miradas fugaces entre Tomás y Valeria, silencios incómodos. Fue Rosaura, la enfermera que ya consideraba una aliada tácita, quien le dio una pista inesperada. Ese hombre tuyo,
Siempre anda pidiendo medicamentos que no necesitamos, le susurró una tarde, mientras revisaban cajas de insumos. Dice que los dona, pero nunca hemos visto a quién. Ana sintió el pecho apretarse. No era solo infiel, también estaba robando, y lo hacía con una soltura que le heló la sangre. Esa misma noche, Ana lo observó llegar a casa con una sonrisa cansada. Llevaba una bolsa de pan y 2 yogures. Actuaba como siempre, como si nada ocurriera. Ella lo recibió con un beso en la mejilla, como una esposa resignada pero amorosa. Se sentaron a cenar, hablaron del clima, del tránsito, de una nueva serie. Y todo mientras Ana, por dentro, organizaba cada prueba, cada dato, cada hilo que lo acercaba al abismo. Hoy estuve hablando con Rosaura, dijo con naturalidad. Tomás se tensó. ¿Sí? ¿Esa sigue ahí? Pobre mujer, vive para el hospital. Ana sonrió. Sí, como otros. El doble sentido lo descolocó. Parpadeó 2 veces, pero no preguntó. Tomás ya empezaba a sospechar que algo no iba bien. Ana lo notaba en su cuerpo. Dormía menos, hablaba poco. Ya no la tocaba sin previo aviso. Se cuidaba, se replegaba, pero no por culpa, sino por miedo. Y ese miedo le resultaba emocionante a Ana. Era la señal de que su estrategia funcionaba. Él no sabía cuánto sabía ella. Y eso le daba el control total. En cada gesto de Tomás, en cada excusa que improvisaba, Ana leía un mensaje desesperado. Por favor, no descubras todo. Pero ya lo estaba descubriendo. Un mediodía, fingiendo buscar un libro entre papeles viejos del consultorio de Pilar, Ana encontró un recibo de entrega. Un formulario de insumos médicos firmado por Tomás, dirigido a una supuesta fundación llamada Manos que Sanan. Buscó el nombre en internet. No existía, o mejor dicho, existía como fachada. Una página web vacía, con fotos genéricas y sin dirección física. Ana copió el número de registro. Lo guardó junto a las otras pruebas. Cada dato confirmaba lo que intuía. Su marido estaba desviando medicamentos del hospital para financiar su otro mundo. Uno donde Valeria tenía todos los lujos que ella jamás pidió. Y, sin embargo, el teatro continuaba. Tomás la invitó a cenar fuera, como si necesitara recomponer lo que ni siquiera sabía que estaba roto. «Estás distinta», le dijo, mientras miraba el menú. «¿Distinta cómo?» Ana clavó los ojos en los suyos. Él se removió en la silla. «Más, no sé, más segura, más fría». Ana sonrió. «Tal vez por fin me cansé de necesitar explicaciones». Tomás tragó saliva. Le sudaban las palmas. Ya no era el mismo hombre confiado de antes. Ana se sentía como una directora de orquesta que empieza a disfrutar del temblor de sus músicos. Valeria, por su parte, parecía seguir disfrutando del hospital como si fuera su reino personal. Seducía con la mirada. Se reía alto. Tocaba el brazo de los médicos con una familiaridad que bordeaba lo íntimo. Pero algo en ella también había cambiado. Ana lo notaba. Ya no sonreía con la misma soltura. Miraba a los lados más seguido. Daba órdenes con un tono más agudo. Y sobre todo, se mostraba menos con Tomás. Como si supiera que estaban siendo observados. La confianza que antes exhibían como un trofeo ahora era cautela. Lo que antes fue arrogancia, ahora se convertía en precaución. Y eso era música para los oídos de Ana. Fue un día de lluvia que Ana vio algo que terminó por confirmar sus sospechas. Desde la ventana de la cafetería, observó a Valeria y Tomás hablar en una esquina del estacionamiento. Él la abrazó. Ella lo empujó levemente. Discutían. No se tocaban como antes. Ana tomó su café sin parpadear. Cuando Valeria se marchó bajo la lluvia, sola, Tomás se quedó unos minutos quieto, mirando al suelo, como si cargara algo más que el peso de la ropa mojada. Ana supo entonces que entre ellos no todo iba bien, y que esa grieta podía convertirse en una fractura mortal si sabía cómo meter el dedo justo ahí. Esa noche, mientras Tomás dormía con el rostro hundido en la almohada, Ana lo observó en silencio. Él roncaba suavemente, inocente, vulnerable, patético. Ella pensó en todo lo que había callado, en todo lo que sabía, en lo mucho que aún no había revelado. Sintió compasión, pero no por él, por sí misma, por haber compartido tantos años con alguien que vivía con una máscara, por haber amado tanto a alguien que solo amaba su reflejo en el espejo de los demás. Pero también sintió orgullo, porque esa noche, sin que él lo supiera, Ana lo estaba ganando. Lo estaba desenmascarando sin tocarlo. El día siguiente,
Ana recibió un mensaje inesperado. Rosaura le envió una captura de pantalla. Una conversación entre Valeria y otro residente. Flirteo explícito. Citas pactadas. Promesas rotas. No que estaba enamorada de tu esposo, escribió Rosaura con ironía. Ana no respondió. Solo guardó la imagen. Valeria repetía el patrón. Jugaba con todos. Y ahora tenía pruebas. No solo de una traición romántica, sino de una manipulación sistemática. De un uso del poder para destruir. Y eso, a los ojos de Ana, no era solo inmoral. Era imperdonable. Y así, mientras el hospital seguía su rutina de curar cuerpos, Ana tejía en silencio la red que acabaría con esa farsa. Porque cuando alguien usa la compasión como escudo para esconder su corrupción, no solo traiciona a una persona, traiciona al sistema entero, a la verdad, a la ética. Y Ana, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, preparando el escenario para que, al caer la máscara, todo el mundo viera el verdadero rostro de Tomás y de Valeria. Hay verdades que no llegan con estruendo, sino como gotas persistentes que caen sobre la conciencia hasta dejar una marca. Ana lo entendió con una claridad punzante mientras caminaba por los pasillos del hospital con una carpeta en las manos. Simulaba llevar estadísticas para la coordinación de voluntarios, pero en realidad lo que llevaba eran silencios, sospechas y una serie de nombres que empezaban a formar un patrón. Esa mañana había decidido recorrer otras áreas del hospital, buscar nuevos rostros, nuevas voces, porque cada rincón podía esconder una pieza del rompecabezas. Y ella ya no estaba dispuesta a ignorar ni una sola. En la sala de archivo encontró a Felipe, un administrativo distraído que solía hablar más de la cuenta. ¿Sabías que Tomás estuvo asignado en farmacia durante unos meses el año pasado? Soltó entre cafés y risas. Ana disimuló su interés. Ah, ¿sí? Nunca me contó. Felipe siguió, sin notar la tensión que le cruzaba los hombros. Sí, pero lo sacaron rápido. Hubo unas irregularidades. Nada grave, según dijeron, pero ya sabes cómo son aquí. Cuando algo huele raro, cambian a la gente del lugar y listo. Ana sonrió, pero por dentro, una alarma se encendía con más fuerza que nunca. Volvió a casa con los dedos temblorosos. Sabía que Tomás era astuto, que sabía esconder sus rastros, pero también sabía que todo criminal emocional deja huellas si alguien tiene el coraje de buscarlas. Entró a la oficina de su casa mientras él dormía la siesta. Revisó su maletín, su agenda, los bolsillos de su chaqueta. Encontró pequeños papeles arrugados, recordatorios con nombres y números, pero también un sobre con recibos de farmacias privadas. Fechas recientes, compras grandes, medicamentos que se suponía él mismo ayudaba a repartir en el hospital. Ana los fotografió uno por uno. Ya no era solo una infidelidad, era una red. El enojo que sintió no fue el de otras veces. Esta vez fue sereno, frío, como el de un juez antes de dictar sentencia. No estaba solo dolida, estaba indignada, porque ahora veía con claridad cómo Tomás usaba el lenguaje de la compasión para disfrazar su codicia, cómo se escudaba en su imagen de hombre solidario para financiar una vida paralela. Y eso era una traición que iba más allá del amor. Era una traición al deber, a la ética, a su propia humanidad. Ana se lo repetía en voz baja mientras doblaba la ropa o servía la cena. No es solo un adúltero, es un mentiroso completo. En una pausa del turno, Ana se sentó junto a Rosaura en el comedor. Hablaron de todo un poco, del clima, de los nuevos residentes, de los viejos tiempos, hasta que la conversación tomó un giro inesperado. ¿Sabías que Valeria estuvo relacionada con otro escándalo en su primer año?, dijo Rosaura, bajando la voz. Ana la miró con atención. ¿Qué tipo de escándalo? Rosaura frunció los labios. Nada oficial, pero una médica joven fue transferida de área tras denunciar favoritismos. Nunca se supo mucho, pero todos entendimos que tenía que ver con ella y con su padre. Ana sintió el pulso acelerarse. La telaraña se hacía más espesa. Con cada conversación, cada detalle, Ana entendía que Valeria no solo seducía por deseo, lo hacía por poder, por control. Era como una araña que elegía a sus presas con precisión quirúrgica. Hombres con cargos, con acceso, con nombres. Los atraía, los usaba, y si estorbaban, los desechaba. Tomás no era especial, solo era el siguiente. Esa revelación, lejos de consolar a Ana, la enojó más.
porque eso significaba que ni siquiera el amor que él le juró a Valeria era real. Solo era un peón más en el juego de una mujer que lo manejaba como a todos los demás. Una mañana, mientras organizaba un taller de lectura con otros voluntarios, Ana encontró en el depósito una caja sin rotular. Dentro había papeles viejos del área de farmacia, inventarios, listas de entrega, informes de control. Revisándolos con calma, encontró firmas de Tomás en documentos que no debían existir, medicamentos retirados que no habían sido registrados en el sistema central. Todo tenía un patrón, y ese patrón llevaba a un único beneficiario, Valeria. Ana guardó copias, las fechó, las etiquetó. Se estaba armando un expediente, uno sólido, uno imposible de ignorar cuando llegara el momento. Esa noche, frente al espejo, Ana ensayó una sonrisa. No la suya de antes, no la que usaba para disimular. Una nueva, una que decía, estoy lista. Porque por fin sentía que tenía en sus manos las pequeñas verdades que, unidas, podían tumbar una gran mentira. No necesitaba un gran escándalo todavía. Solo seguir en silencio, acumulando piezas, observando cómo ellos mismos cavaban su propia tumba. Porque el poder de quien fue traicionado no está en gritar, sino en saber cuándo y cómo devolver el golpe. Y Ana ya no era una mujer rota, era una estratega emocional. Lo curioso era como Tomás, en medio de todo, intentaba mantenerse cerca. Empezaba a ser más cariñoso, más servicial, más atento, como si presintiera que la había perdido y buscara recuperarla con gestos vacíos. Ana lo dejaba hacer, lo dejaba besarle la frente, prepararle café, acariciarle el cabello al dormir. Porque cada gesto falso de él era una confirmación de que ya no había amor. Solo teatro, y ella ya no estaba dispuesta a ser parte del guión. El telón caería, pero cuando ella lo decidiera. Al salir del hospital, Ana recibió un mensaje anónimo, una foto de Valeria abrazando a otro hombre en la puerta de un restaurante. El remitente era desconocido. El mensaje decía solo, no eres la única. Ana lo guardó sin responder. No sabía quién la estaba ayudando, pero estaba claro que no estaba sola. Y eso, en una guerra como esta, lo cambiaba todo. Porque si alguien más quería ver caer a Valeria, su caída sería aún más estrepitosa. Y mientras caminaba hacia su coche, con la luna reflejada en el parabrisas y el viento helado en la cara, Ana entendió que las pequeñas verdades son las que hacen tambalear imperios. No hacen ruido, pero se filtran. Y una vez que entran, nada vuelve a ser igual. La verdad no siempre se esconde detrás de palabras grandes. A veces, vive entre los papeles desordenados, en formularios firmados a la carrera, en movimientos bancarios que nadie revisa. Ana lo descubrió una noche, mientras ordenaba las cosas de su madre para llevarle ropa limpia al hospital. Entre sus papeles, encontró un sobre que Tomás había dejado sin querer sobre la mesa. Estaba dirigido a una tal Fundación Nueva Esperanza. Dentro, un recibo de donación médica con su firma, y una nota que decía, entregado personalmente por T. Ana no conocía esa fundación, pero algo no cuadraba. Buscó en internet. La página parecía real, con frases motivadoras, fotos de pacientes sonrientes, pero los nombres de contacto eran vagos. No había dirección física, todo era fachada. Llamó a un número, fingiendo ser una donante. Nadie contestó. Insistió. Al tercer intento, una voz nerviosa le dijo que ese número no correspondía a ninguna organización. Colgó, con el corazón agitado. Estaba frente a algo más serio. Tomás no solo mentía por amor, mentía por dinero, y posiblemente estaba usando al hospital como su banco personal. El engaño iba más allá de lo emocional. Era estructural, era sucio. Esa noche, Ana no durmió. Extendió sobre la mesa todos los documentos que había recolectado en las últimas semanas. Papeles, copias de recetas, correos impresos, imágenes de cámaras de seguridad. Todo tenía un hilo. Tomás retiraba medicamentos de alto costo en nombre de pacientes inexistentes. Los entregaba, supuestamente, a fundaciones falsas. Valeria, curiosamente, firmaba algunos de esos documentos como testigo. Estaban conectados. Y no solo en la cama. Eran socios en algo más oscuro. Ana sintió una mezcla de repulsión y poder. Por fin tenía algo concreto. Algo que podría destruirlos a los dos. En la mañana, fingió normalidad. Preparó café. Sonrió. Tomás se duchaba silbando, como si la vida no le pesara. Le dejó un beso en la mejilla antes de irse. Ana se quedó de pie en la puerta,
con una taza caliente en la mano, y pensó, qué fácil se acostumbra uno a vivir con una serpiente si no aprende a oír el cascabel. Esa frase se la había dicho su madre una vez, cuando aún era niña. Ahora, lo entendía de verdad. Había estado durmiendo al lado del enemigo, y mientras tanto, él saqueaba el lugar donde su propia suegra agonizaba. Durante su turno como voluntaria, Ana aprovechó para entrar discretamente al área de archivos digitales. Usó el nombre de Rosaura como excusa para revisar los historiales médicos. Quería confirmar algo que intuía. Y allí estaba, 3 pacientes con el mismo diagnóstico, todos supuestamente atendidos por Tomás. Todos firmaron recibos de medicación, pero ninguno aparecía en las habitaciones. Nombres inventados. Ana hizo capturas de pantalla. Envió los archivos a un correo personal cifrado. La verdad ya no era una sospecha. Era un hecho. Valeria seguía fingiendo perfección. Sonreía, daba charlas, abrazaba pacientes. Pero Ana notaba cómo evitaba mirarla. Tal vez intuía que algo se acercaba. O tal vez era tan arrogante que pensaba que nada podía tocarla. Ese día, Ana la siguió a escondidas hasta el depósito de insumos. La vio entrar sola, salir minutos después con una bolsa pequeña. Ana no pudo ver qué llevaba, pero lo anotó. Todo contaba. Cada movimiento, cada paso. Todo iba sumando a un expediente que, llegado el momento, estallaría como una bomba. Esa noche, Tomás no volvió a casa. Dijo que se quedó de guardia. Ana no preguntó. Sabía que mentía. Supuso que estaba con Valeria, celebrando sus delitos con vino caro y falsas promesas. Pero no le dolía. Ya no. Lo que sentía era otra cosa. Algo más frío, más calculado. Una certeza emocional. Él ya no le pertenecía. Ni como esposo, ni como historia. Y eso, en lugar de debilitarla, la hizo más fuerte. Porque cuando una mujer deja de esperar disculpas, empieza a escribir su propio final. Ana recordó el diario de su madre, especialmente una frase que la marcó. Hay personas que te matan lento, con besos tibios y palabras dulces. Cerró los ojos y repitió esa frase como un mantra. Tomás la estaba matando con mentiras, pero ella había decidido no morir. Estaba más viva que nunca, y en su renacimiento, lo arrastraría con ella. No por venganza, sino por justicia. Porque no era justo que él siguiera manchando su apellido, su madre, su vocación, con una corrupción encubierta bajo batas blancas. El plan estaba casi completo. Solo faltaba el momento, el instante exacto en que todo se revelaría. Y cuando ese momento llegara, no habría vuelta atrás. Tomás se enfrentaría no solo a una esposa herida, sino a una mujer despierta, lúcida, peligrosa. Porque lo más aterrador de una mujer traicionada no es su furia, es su claridad. El cuerpo de Pilar temblaba. Su fiebre se disparó en plena madrugada, y los médicos decidieron trasladarla de urgencia a cuidados intermedios. Ana, a pesar de estar entrenada en el dolor desde semanas atrás, sintió que el alma se le encogía. Ver a su madre luchando por respirar, aferrándose a la vida con esa fragilidad de cristal viejo, le rompió una parte que había mantenido intacta durante todo este tiempo. Se sentó a su lado, le acarició la frente húmeda, y susurró, «Ya casi, mamá. Aguanta un poco más». Lo decía tanto para ella como para Pilar. Las dos estaban sobreviviendo de maneras distintas. En medio del caos emocional, Ana siguió observando. Desde la puerta del pasillo, con los ojos vidriosos por el insomnio, vio a Tomás acercarse con una bandeja. Su actitud era intachable, preocupado, afectuoso, dedicado. Se inclinó sobre Pilar, le habló con cariño, le ajustó el suero. Ana apretó los dientes. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía cuidar a la mujer que estaba destruyendo en secreto? A veces, la peor traición es la que se disfraza de bondad. Tomás actuaba como un ángel, pero en su interior Ana ya había visto el demonio escondido detrás del uniforme. Horas más tarde, salió al jardín del hospital para respirar. Se sentó en una banca y dejó caer la cabeza hacia atrás. El cielo estaba nublado. Un viento tibio le acariciaba la cara. Lloró sin hacer ruido. No era una escena de telenovela. Era una mujer real, agotada, con el corazón lleno de venas rotas. Una enfermera se acercó con una manta. ¿Quieres té? Ana solo asintió. A veces, los gestos más simples son los que salvan. Se sintió una hoja en medio de una tormenta, y aún así, supo que tenía que mantenerse firme. Por Pilar, por ella misma, por la verdad. Al regresar,
vio algo que la atravesó como una lanza. Tomás estaba en el pasillo, solo, con el teléfono en la oreja. Ana se escondió tras una columna. No puedo ir ahora, Valeria. Sí, ya sé. Te dije que era por poco tiempo. No me pongas en esta posición. Mi suegra está grave. Sí, hablamos luego. Cortó, nervioso. Se pasó la mano por el rostro. Ana sintió que cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Él no amaba a Valeria. Solo la necesitaba. Y la necesidad es una forma peligrosa de esclavitud. Aquella noche, Ana escribió una carta. No era una despedida. Era una especie de testamento emocional. Le hablaba a su madre, por si no despertaba. Le decía que la entendía, que le perdonaba los silencios, que ahora sabía lo difícil que era ser fuerte cuando todo a tu alrededor se cae a pedazos. Le prometía que haría justicia, que no dejaría que el hospital al que Pilar tanto respetaba fuera manchado por la corrupción de un hombre sin alma, que no descansaría hasta que todos vieran lo que ella había visto. La carta quedó en su bolso, esperando. Valeria, mientras tanto, seguía flotando en su propia burbuja de poder. Sonreía, bromeaba, saludaba a todos como si la vida le debiera algo. Pero Ana notaba sus grietas. Un día se le cayó una bandeja. Otro, se le olvidó firmar una orden. Pequeños errores que antes no cometía. Estaba nerviosa, inquieta. Algo en ella estaba fallando. Y eso era buena señal. El monstruo empezaba a tambalear. Y Ana solo necesitaba un empujón más. Un toque certero. Una última prueba. Porque el final ya estaba cerca. Y tenía que ser perfecto. Esa tarde, al salir del hospital, Ana se cruzó con Tomás en el estacionamiento. Él se acercó, con cara de preocupación. ¿Cómo está tu mamá? Ella lo miró en silencio. Mejor. Sabe más de ti que yo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Ana le dio una palmada en el hombro. Nada. Solo que no subestimes a una mujer que ha vivido más que tú. Lo dejó ahí, parado, sin respuestas. Por primera vez, vio miedo en sus ojos. Y ese miedo era el combustible que Ana necesitaba para continuar. Volvió a la habitación. Pilar dormía. Ana se sentó a su lado y le tomó la mano. Cerró los ojos y recordó una frase que ella solía decirle cuando era niña. No todos los ángeles tienen alas. Algunos sangran, pero siguen de pie. Ana sonrió con tristeza. Pilar sangraba por dentro. Ana también. Pero ambas seguían luchando. Porque hay dolores que no matan. Solo te transforman. Y cuando terminas de transformarte, ya no hay vuelta atrás. Entonces lo supo con certeza. Ya no era solo una historia de traición. Era una historia de redención. Y aunque aún faltaban piezas, la venganza ya no era solo una reacción. Era una misión emocional. Una forma de honrar a su madre. Y de recuperar su propia dignidad. La idea llegó como un relámpago una madrugada, mientras Ana velaba a su madre en la habitación del hospital. Pilar dormía, con el rostro cansado y la respiración agitada, pero estable. Ana, sentada a su lado, pensó, ¿y si convierto este dolor en algo útil? ¿Y si el hospital ve con mis ojos? Se levantó, caminó por el pasillo oscuro, y miró los carteles que colgaban en las paredes. Compasión, humanidad, servicio. Palabras vacías. Palabras traicionadas por los actos de Tomás y Valeria. Ana entendió que su plan no podía ser en la sombra. Tenía que ser público. Elegante. Inolvidable. Al día siguiente pidió una reunión con la jefa de voluntarios. Explicó que quería organizar un evento benéfico en honor a su madre, como agradecimiento por la atención recibida. Propuso un acto cultural, con presentaciones, testimonios de pacientes y una charla sobre el poder de la compasión. La jefa aceptó de inmediato. Le encantaba la idea de una hija agradecida y activa. Ana sonrió, sabiendo que detrás de cada detalle habría algo más. El evento sería su escenario, su arma, el momento en que las máscaras caerían. Frente a todos, con luz, con cámaras, con público. La humillación sería parte del espectáculo. Tomás no sospechó nada. De hecho, celebró la iniciativa. Me alegra que quieras hacer algo bonito por tu mamá, le dijo, abrazándola por la espalda en la cocina. Ana no se apartó. Se dejó abrazar. Creo que ella estaría orgullosa, respondió con tono sereno. Él la besó en la mejilla, y ella fingió ternura mientras por dentro pensaba en las imágenes que guardaba, recibos, capturas de pantalla, movimientos bancarios. Cada gesto de él la fortalecía.
Porque no hay nada más poderoso que una mujer que sabe la verdad y decide cuándo usarla. Comenzó los preparativos. Habló con periodistas locales, contactó a fundaciones reales, pidió apoyo a empresas pequeñas que querían visibilidad. Todo bajo el título, Noche de Vida por Pilar. Nadie se negó. Todos amaban la imagen de Ana. Fuerte, comprometida, valiente. Incluso el mismo doctor Eugenio dio su aprobación, sin saber que su hija sería parte del escándalo central. Valeria, al enterarse, se mostró indiferente. ¡Qué gesto tan generoso!, le dijo con su sonrisa plástica. Ana solo respondió: algunos gestos no son lo que parecen. Fue la primera advertencia. Con cada día que pasaba, Ana se sentía más centrada. Pilar seguía luchando, con días buenos y otros no tanto, pero su energía era como un faro para Ana. Todo esto lo estoy haciendo por ti, le susurraba al oído mientras le ponía crema en las manos o le acomodaba la almohada. Te voy a devolver el honor, aunque tengas que enterarte desde otra dimensión. Pilar a veces apretaba su mano con fuerza, como si entendiera todo, como si, en el fondo, supiera que su hija se había convertido en algo más grande que una víctima, en una mujer libre. Tomás comenzó a mostrar más interés de lo normal. Quería ayudar. Se ofrecía para coordinar la música, hablar con proveedores, revisar las presentaciones. Ana aceptó todo con calma. Claro, cariño, tu ayuda será valiosa. Lo miraba sin rencor, pero sin alma, porque ya no lo odiaba. Y ese era el verdadero final del amor. No cuando duele, sino cuando deja de importar. Lo observaba como quien observa una obra teatral, como un actor que no sabe que su papel está a punto de terminar. Y cuando el telón cayera, no habría aplausos. A Valeria le irritaba el protagonismo de Ana. Se notaba en su forma de caminar, en sus gestos cortantes, en cómo intentaba desviar las conversaciones. Ana la dejaba hacer. ¿Vas a participar del evento?, le preguntó un día. Valeria frunció el ceño. No creo. No es mi estilo. Ana levantó las cejas. Qué pena. Siempre es bueno rendir homenaje a quienes nos dieron la vida, aunque sea una vez. La dejó ahí, mordiendo su rabia. No necesitaba pelear, solo abrir pequeñas heridas que sangraran lento. El evento fue anunciado en la cartelera del hospital, en redes sociales y hasta en radios comunitarias. Todos esperaban algo emotivo, humano, conmovedor. Nadie sospechaba lo que vendría después. Ana cuidó cada detalle: iluminación, discursos, montaje de pantalla gigante. La sorpresa estaba lista. Solo hacía falta que los invitados tomaran sus lugares, porque cuando el telón se alzara, la verdad se exhibiría sin filtro. Y entonces, la caída de Tomás y Valeria no sería un accidente. Sería justicia, fría, clara, inevitable. Y mientras el hospital se llenaba de flores, sillas blancas y mesas con manteles bien doblados, Ana respiró hondo. Observó el escenario desde el fondo del auditorio y dijo en voz baja, como una promesa: ahora me toca a mí. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir al otro, es hacer que se destruyan solos, delante de todos. Tomás propuso un viaje de fin de semana. Antes del evento, podríamos desconectarnos un poco, tú y yo. Cargar energías, estar juntos. Ana lo miró fijamente. Por dentro, se reía. ¿Era posible que aún creyera en su influencia? Lo observó con ternura medida y dijo: me encantaría. Lo necesito. Él sonrió, convencido de que aún tenía acceso a su mundo. No sabía que Ana ya no era suya. Ni su cuerpo, ni su mente, ni su lealtad. Iban a salir de la ciudad juntos, sí, pero cada kilómetro del viaje sería una cuerda más que él mismo apretaría en su cuello. Eligieron una cabaña en las afueras, cerca de un lago. Tomás la llenó de detalles, flores, vino tinto, un playlist con canciones que solían escuchar juntos. Cocinó su pasta favorita, le habló de un nuevo comienzo, y hasta insinuó dejar el hospital para dedicarse a otra cosa. Ana lo escuchaba con una media sonrisa. Le fascinaba la idea de que él pensara que aún podía redimirse con gestos vacíos. Dormía a su lado como un niño exhausto, y mientras él roncaba suavemente, Ana se levantaba en silencio, abría su bolso y sacaba su celular. Desbloqueó el teléfono de Tomás con la huella que él mismo le había dejado como confianza. Recorrió sus mensajes, sus carpetas ocultas, sus correos. Ahí estaban las transferencias, las conversaciones con Valeria, los audios cargados de promesas, de planes de fuga,
de desprecio disfrazado de pasión. Escuchó uno donde Valeria decía: «Cuando todo esto estalle, Ana va a parecer una loca histérica, y tú, el pobre esposo que solo quiso ayudarla». Ana cerró los ojos un segundo. El asco le subía por la garganta, pero no lloró. No esa vez. Copió todo: videos, audios, documentos. Lo guardó en una carpeta encriptada. Le cambió el nombre: Final Feliz. Volvió a la cama. Se acostó de espaldas a él. Pensó en todas las veces que había dormido con miedo, sintiéndose culpable por no ser suficiente. Ahora entendía que no era culpa suya. Nunca lo fue. Él había jugado con su dignidad por comodidad, por ambición, por cobardía. Y ella le había permitido eso demasiado tiempo. Pero ya no. Esa mujer ya no existía. Ahora era otra. Una que tenía el control. Al día siguiente, desayunaron en silencio frente al lago. Tomás hablaba de un futuro juntos, de mudarse a una casa más pequeña, de intentar ser padres. Ana asentía mientras untaba mantequilla en el pan. No le discutía, no le daba pistas. Lo dejaba soñar, porque pronto, él despertaría en medio de una pesadilla. La suya. Y no porque ella lo empujara, sino porque él mismo había construido el abismo. Y cuando se cayera, ni Valeria ni sus contactos podrían detener la caída. De regreso a casa, Tomás quiso detenerse en una tienda para comprar un regalo para Pilar. Una bufanda bonita. Está empezando a refrescar. Ana lo miró por el espejo del auto. No dijo nada. Ese gesto le pareció repugnante. Fingir cariño por una mujer a la que indirectamente estaba matando. Pilar había sido una madre para él. Y aún así, la traicionaba cada vez que mentía, cada vez que deshonraba el hospital donde ella luchaba por vivir. Ana se limitó a responder: ella no necesita más regalos. Necesita respeto. Esa noche, Tomás quiso acercarse. Hace tiempo que no estamos, como antes. Ana lo miró desde la puerta del baño. Tal vez porque ya no somos como antes. Él la observó con incomodidad, sin saber qué responder. Ana se encerró, cerró la puerta con llave y se miró al espejo. La cara estaba serena, pero los ojos brillaban con una intensidad nueva. No era dolor, era claridad. Una mujer que sabe lo que va a hacer no necesita gritarlo, solo prepararlo con precisión quirúrgica. En su celular, Ana creó un archivo en la nube con todos los documentos. Lo tituló Presentación Benéfica. Guardó también un video corto de Pilar en la cama, con un mensaje grabado que decía: «Gracias por cuidarme». Ese sería el inicio de la presentación. Un momento emotivo, tierno, humano. Nadie sospecharía lo que vendría después. Un giro tan devastador como exacto, porque a veces, el dolor necesita belleza para hacerse soportable. Y ella quería que su justicia comenzara con amor y terminara con verdad. Tomás se quedó dormido temprano, satisfecho, convencido de que había logrado reconquistarla. Ana lo observó un instante, y por primera vez en años, no sintió nada, ni amor, ni odio, solo una distancia inmensa, como si él fuera otro idioma que ya no hablaba, un eco de algo que nunca fue real. Cerró la puerta del cuarto, y con una taza de té entre las manos, abrió su laptop. Sonrió. La farsa del amor había terminado. Lo que venía ahora era el acto final. Ana sabía que había llegado el momento de tocar la cima de la estructura. Ya no bastaba con pruebas ni con planes secretos. Había que apuntar al corazón del poder. Y ese corazón se llamaba Dr. Eugenio Martínez, director del hospital, figura intocable, rostro amable y protector de su hija favorita, Valeria. Durante semanas, Ana había analizado su rutina, su lenguaje corporal, su manera de proteger a Valeria incluso cuando todo el mundo murmuraba a sus espaldas. Él no veía a la mujer, veía a la hija, y eso era su mayor debilidad. Pidió una reunión formal a través del comité de voluntariado, con la excusa de presentar una propuesta de humanización hospitalaria en nombre de su madre. El doctor aceptó sin pensarlo. Sabía quién era Ana. Admiraba su fortaleza. Su presencia en el hospital era sinónimo de entrega. El día de la cita, Ana llegó puntual, con una carpeta en la mano y una sonrisa serena. Eugenio la recibió de pie, le ofreció café y le pidió que hablara con libertad. «Sé que has pasado momentos difíciles. Tu madre es muy querida aquí», le dijo con amabilidad. Ana le agradeció y comenzó la exposición. Habló de Pilar, de la necesidad de espacios de apoyo emocional, de la importancia de la empatía entre personal y pacientes. Eugenio asentía, conmovido. Todo parecía una reunión más.
hasta que Ana puso sobre la mesa un sobresellado. Esto no forma parte del proyecto, pero necesito que lo lea. Solo usted. El director la miró extrañado. ¿De qué se trata? Ana respiró hondo. Se trata de algo que afecta la imagen del hospital. Y su nombre. Se hizo el silencio. La sala parecía más fría de repente. Eugenio abrió el sobre con lentitud. Dentro había copias de los documentos que Ana había recopilado. Firmas falsas, movimientos de medicamentos, audios de Valeria, registros bancarios, imágenes de cámaras. Todo cuidadosamente organizado. No era una denuncia. Era una advertencia. Un espejo. Ana no dijo nada mientras él leía. Solo observaba sus ojos. En un momento, él cerró la carpeta con un temblor en las manos. ¿Por qué me trae esto a mí?, preguntó, casi con la voz rota. Ana respondió sin titubeos, porque su apellido está en juego. Y yo ya me cansé de callar. El doctor se levantó y caminó hacia la ventana. Ana supo que en ese instante, su mundo se tambaleaba. No era solo una hija traicionando al hospital. Era una red de corrupción tejida desde dentro. ¿Está segura de todo esto?, murmuró sin darse vuelta. Lo estoy. Y usted también lo estará cuando escuche lo que no le he entregado aún. Ana deslizó un USB sobre la mesa. Aquí hay más. Pero eso lo verá después del evento. Quiero que esté presente. Quiero que mire con sus propios ojos quién es Valeria realmente. La tensión en la sala era espesa. Eugenio volvió a sentarse. No pidió más explicaciones. No juró protección. No defendió a su hija. Solo asintió lentamente. Le agradezco que haya venido a mí primero. Ana asintió con respeto. No lo hice por usted. Lo hice por mi madre. Por los pacientes. Por los que creen en este lugar. Se despidieron sin apretón de manos. No hacía falta. Lo que se había dicho ahí tenía más peso que cualquier contrato. Ana salió de la oficina con una sensación nueva. No de victoria, sino de verdad liberada. Durante los días siguientes, el ambiente en el hospital cambió. Valeria ya no caminaba con la misma seguridad. Algunos médicos la evitaban. Otros la miraban con recelo. No sabía que Ana había hablado con su padre, pero lo intuía. Lo olía en el aire. Y eso la ponía nerviosa. La sonrisa perfecta empezaba a resquebrajarse. Ya no se reía tanto. Ya no tocaba a los médicos al pasar. Era como si su corona se desmoronara lentamente, frente a un público que no aplaudía. Tomás, en cambio, parecía ignorarlo todo. Seguía actuando como el esposo arrepentido, el colaborador entusiasta. Ana le dejaba jugar su papel. Sabía que su caída sería doble, por traidor y por tonto. Seguía acercándose con gestos pequeños. Un café, una flor, un mensaje dulce. Y Ana, con la misma calma con la que había sostenido todo este tiempo, le respondía sin compromiso, sin odio. Porque cuando ya no hay emoción, solo queda estrategia. Y la suya estaba cada vez más cerca de ejecutarse. Una mañana, al entrar al hospital, vio al doctor Eugenio saliendo de su despacho con expresión grave. Pasó junto a ella sin decir palabra, pero sus ojos buscaron los de Ana. Por un segundo, se miraron. Y en ese segundo, ella supo que él ya había escuchado todo. Que ya no era negación. Que ya no había defensa. Solo aceptación. El silencio del padre era el primer paso hacia el juicio. Y Ana, que lo había previsto todo, solo tuvo que esperar. Porque cuando la verdad se revela, no hace falta gritar. Solo mirar. El hospital olía a lavanda. Era una ilusión. Las flores recién colocadas para el evento disfrazaban el aire espeso de un lugar donde la verdad se escondía bajo cada bata. Ana llegó temprano. Supervisó las mesas, la pantalla, el sonido. Saludaba con una sonrisa tranquila, pero por dentro sentía que su corazón era un tambor de guerra. Todo estaba en su lugar. Los invitados confirmados. Los videos cargados. Las pruebas listas. Era el día. Y en medio de esa atmósfera festiva, ella caminaba como una reina que lleva su propio veredicto en la palma de la mano. Pilar seguía estable, aunque frágil. Ana la visitó por la mañana y le dio un beso en la frente. Hoy te voy a devolver lo que siempre me diste. Dignidad, le susurró. Su madre abrió los ojos con lentitud, como si pudiera entender sin necesidad de palabras. No hacía falta explicarle nada. Pilar sabía. Desde ese cuaderno antiguo hasta la última mirada de complicidad, su presencia era la fuerza que impulsaba a Ana. No era venganza por orgullo. Era justicia por amor. Y eso convertía el evento en algo más que una ceremonia, en un ajuste de cuentas emocional.
Tomás apareció con una camisa azul clara y un ramo de flores. Caminaba entre la gente como si aún tuviera algo que ofrecer. Saludaba, charlaba, reía. Ana lo observaba desde lejos. El mismo hombre que la traicionó sin culpa ahora representaba al esposo perfecto. Nadie sospechaba, nadie veía las manos sucias bajo la manga. Pero pronto lo harían. Y ese era el poder de Ana. Su silencio era una cuenta regresiva. Una promesa en forma de paz fingida. Lo más emocionante no era lo que había hecho. Era lo que estaba a punto de hacer. Valeria llegó más tarde, vestida de blanco, con maquillaje impecable y paso seguro, como si aún reinara sobre un reino que ya se le escurría entre los dedos. Saludó brevemente, evitó las cámaras y se sentó en la segunda fila. Ana la vio de reojo. Su seguridad ya no era arrogancia, sino desesperación maquillada. El doctor Eugenio, en cambio, se mantenía callado, ausente, observador. Nadie notaba su inquietud, solo Ana. Y eso bastaba, porque cuando el padre ya no protege, la hija está sola. La ceremonia comenzó con palabras amables, música suave, discursos conmovedores. Ana fue llamada al escenario entre aplausos. Agradeció con calma. Habló de Pilar, de los valores que heredó, de la necesidad de recuperar la humanidad en los espacios de salud. La gente asentía, emocionada. Algunos lloraban. Ana era convincente porque no mentía. Su dolor era real, pero también lo era su determinación. Quiero que vean lo que realmente significa cuidar a alguien. Acompañar, proteger, dijo, con voz firme. Y dio paso al video. La pantalla se encendió con una imagen de Pilar en su cama. Débil, pero con una sonrisa. Gracias por cuidarme, decía. Aplausos. Emoción. Pero entonces, la imagen se desvaneció y apareció otro video. Tomás, retirando medicamentos. Tomás, firmando documentos falsos. Valeria, en una conversación grabada. No importa, él me lo consigue. Tiene acceso a todo. El murmullo fue creciendo. Las caras se transformaron. La belleza del homenaje se convirtió en escándalo. Nadie entendía cómo había pasado. Pero Ana sí, porque lo había planeado hasta el último segundo. Tomás se levantó, intentando desconectar el proyector. Dos asistentes lo detuvieron. Valeria se puso de pie, pálida, y miró a su padre. Él no la miró. El doctor Eugenio caminó hasta el escenario, pidió el micrófono y dijo, a partir de este momento, mi hija queda suspendida de todas sus funciones. El enfermero Tomás será investigado por uso indebido de recursos. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Fue un silencio tan denso que parecía cortar el aire. Ana, desde el escenario, solo respiraba. Por primera vez en meses, respiraba de verdad. Valeria salió corriendo. Tomás intentó seguirla, pero fue abordado por personal de seguridad interna. La audiencia se fue dispersando, confundida, asombrada. Algunos aún no sabían si era verdad o parte de una obra. Ana bajó del escenario lentamente. Saludó a los pocos que quedaban. No con soberbia, con paz, porque no había ganado solo por destruir. Había ganado por mostrar, por abrir los ojos de quienes no querían ver. Y ese tipo de triunfo es el más duradero. Esa noche, Ana volvió a casa sola. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y encendió una vela. No celebró, no lloró, solo cerró los ojos y agradeció en silencio. Había terminado una parte del camino, la más oscura, la más difícil. Lo que venía ahora no sería fácil, pero sería suyo. Por primera vez en mucho tiempo, su vida le pertenecía de nuevo. Y lo más hermoso era que no necesitaba que nadie lo supiera. ¿Tú lo harías? ¿Expondrías la verdad aunque eso implique destruir reputaciones, relaciones, estructuras? ¿O preferirías callar, proteger, mantener la calma aparente? A veces, la justicia personal tiene un precio, y hay que decidir si estás dispuesto a pagarlo. El auditorio seguía en silencio. No ese silencio incómodo, sino uno profundo, de esos que solo ocurren después de que una verdad irrumpe con la fuerza de un rayo. Ana permanecía de pie en el escenario, la pantalla apagada detrás de ella, el micrófono aún encendido entre sus dedos. Pero no hablaba, no necesitaba hablar aún. Había algo sagrado en ese instante. Todo el mundo la miraba, nadie pestañeaba, y en sus ojos, Ana no veía lástima, veía respeto, algo que nunca había sentido tan intensamente como en ese segundo. Respiró hondo.
El aire parecía más denso en sus pulmones. «Yo no soy perfecta», comenzó, con la voz baja pero firme. «Y nunca quise estar aquí arriba para hablar de mí. Pero hay cosas que uno ya no puede callar». Dio un paso hacia adelante, con la mirada clavada en el público. «Viví muchos años creyendo que el amor verdadero justifica todo, que el perdón era más noble que la verdad. Me equivoqué. Las palabras no eran ensayadas. Venían de un lugar más profundo. Del lugar donde nacen las mujeres que ya no tienen miedo. Cuando descubrí la traición de Tomás», continuó, «mi primer impulso fue quedarme callada. Pensé, no quiero destruir lo poco que me queda. Pero entonces vi a mi madre enferma, luchando por cada aliento, y me pregunté, ¿qué ejemplo le estoy dando? ¿El de una mujer que se traga su dolor para que otros no se incomoden? ¿O el de alguien que se levanta aunque tiemble?» La emoción quebró su voz por un segundo. El auditorio seguía en vilo. Algunos tenían los ojos enrojecidos. Otros, las manos entrelazadas en gesto de tensión. Ana bajó la vista y luego la levantó con decisión. La traición no solo fue a mí. Fue al hospital, a los pacientes, a los principios que decimos defender. ¿Cómo curamos a otros si toleramos la enfermedad de la corrupción en nuestras entrañas? Las palabras rebotaron como martillos. Y aunque no mencionó nombres otra vez, todos sabían a quién se refería. Esa era su forma de hablar. Clara, sin ofender. Directa, sin necesidad de gritar. Una mujer no necesita levantar la voz para ser oída. Solo necesita decir lo que nadie más se atreve. «Yo no hice esto para vengarme», continuó. «Lo hice porque me cansé de ver a mujeres tener que fingir fortaleza en silencio. De ver cómo las víctimas terminan pidiendo disculpas por haber confiado. Lo hice porque, si yo callaba, otros seguirían creyendo que estaba bien». El micrófono temblaba entre sus manos, pero no de miedo, de energía, de algo que ya no podía guardarse más. Se había convertido en voz, en símbolo, en puente. Y lo sabía. Ya no era Ana, la esposa traicionada. Era otra cosa, algo mucho más fuerte. Una mujer en la primera fila se puso de pie. Aplaudió en silencio, con lágrimas en los ojos. Luego otra, y otra, hasta que todo el auditorio se llenó de palmas. No eran aplausos estridentes, de celebración. Eran como una ovación ritual, un reconocimiento íntimo, como si todos entendieran que esa noche no había sido solo una denuncia. Había sido una declaración de existencia, de dignidad, de esas que no se olvidan nunca. Ana no sonrió, solo cerró los ojos por un momento, como quien guarda algo sagrado en el pecho. Cuando el aplauso cesó, Ana bajó lentamente del escenario. Cada paso era liviano, como si algo en ella se hubiera desprendido. Tomás, detenido junto a dos miembros del hospital, la observaba en silencio. No dijo una palabra. Valeria ya no estaba, y su padre, Eugenio, la siguió con la mirada, esta vez sin autoridad, solo con una mezcla de respeto y dolor. Ana no buscaba su aprobación, tampoco su perdón. Solo quería que entendiera que la hija que tanto protegió se había convertido en verdugo, y que él fue cómplice al mirar hacia otro lado. Antes de salir del auditorio, Ana se detuvo un instante y miró hacia atrás. Lo hizo por sí misma, no para confirmar si alguien la seguía, sino para recordar ese instante para siempre. Ese lugar que había sido escenario de su derrota, ahora era altar de su renacimiento. No necesitaba más. Lo había dicho todo, lo había mostrado todo. El resto ya no era su responsabilidad. Lo que venía ahora sería distinto. Pero ella ya no lo temía, porque había sido traicionada, sí, pero también se había salvado. Y lo había hecho sola. Las luces del auditorio se habían atenuado para la siguiente parte del evento. Nadie sabía que aún faltaba la pieza más contundente de toda la noche. Ana lo había planeado así. Dejar que la emoción se asentara, que el público bajara la guardia, para después soltar el golpe definitivo. Caminó hasta el equipo de sonido y asintió con serenidad. Un técnico encendió la pantalla gigante. Los murmullos se apagaron. El video comenzó. No tenía introducción. No tenía música. Solo hechos. Imágenes. Voces. La verdad. Cruda y desnuda, sin adornos. La primera escena mostraba una cámara de seguridad. Tomás, con su uniforme, sacando cajas de medicamentos del área restringida. Se lo veía mirar a los lados, firmar un documento, guardar el lote en una bolsa. Luego, otro clip. Valeria, recibiendo la bolsa en el estacionamiento trasero del hospital. Rápido, preciso,
como si lo hubieran hecho muchas veces. Luego, un audio. Tomás, no olvides pedirme doble dosis esta semana. Los donantes quieren resultados visibles. La voz era clara, indiscutible. Era ella, Valeria, sin filtros, sin máscaras. La reacción del público fue inmediata. Gritos ahogados, manos en la boca, miradas entrecruzadas buscando explicación. ¿Era real? ¿Cómo era posible que dos personas tan admiradas, tan confiables, estuvieran detrás de semejante engaño? Y no era solo una traición institucional. Era humana. Era moral. El video continuó. Imágenes de movimientos bancarios. Depósitos cruzados. Tomás transfiriendo dinero a una cuenta en nombre de una fundación inexistente. Valeria sacando efectivo de un cajero. Escenas breves, pero devastadoras. Cada segundo quitaba un ladrillo más de la fachada. Entonces, apareció una imagen que nadie esperaba. Pilar, conectada a oxígeno, en su cama, mirando a la cámara. Su voz, suave pero firme, llenó la sala. Mi hija me cuida como nadie. Y este hospital merece mejor gente que la rodea. No todos los que visten de blanco salvan vidas. Algunos las venden. Silencio total, como si las paredes mismas hubieran dejado de respirar. Ana no se había atrevido a mirar esa parte antes. Pero ahí estaba, con los ojos húmedos, sintiendo que su madre hablaba por todas las mujeres que fueron silenciadas. El doctor Eugenio se levantó de su asiento. Caminó hasta el escenario con rostro sombrío. Tomó el micrófono y dijo con voz quebrada: confirmo que todo lo que han visto ha sido verificado. Valeria Martínez, mi hija, queda oficialmente fuera del hospital. Tomás Herrera, enfermero de planta, será puesto a disposición de la autoridad competente para su investigación. Nadie aplaudió. No había motivo para celebración. Era justicia, sí, pero también dolor. La caída de ídolos siempre deja escombros. Y todos sabían que, después de esto, nada sería igual. Tomás intentó moverse. Quiso hablar, pero dos agentes de seguridad interna lo detuvieron antes de que subiera al escenario. Esto es un error. Yo puedo explicarlo, gritaba. Su voz ya no era arrogante. Era desesperada, como la de un hombre que, por fin, entiende que perdió. Valeria no apareció. Se había ido. Huyó en cuanto vio el primer fotograma. Cobarde hasta el final. Eugenio no la defendió. No esta vez. Se quedó quieto, mirando al suelo, como quien asume que su mayor error fue mirar hacia otro lado. Ana no se movió de su asiento. No necesitó decir más. Todo estaba dicho. Sintió que una parte de su alma se cerraba. No por venganza, sino por sanación. Había mostrado lo que debía ser mostrado. Y lo hizo con dignidad. No gritó, no humilló, no insultó. Solo expuso. La verdad, cuando se dice de frente, tiene el poder de limpiar lo que muchos ensuciaron con años de mentiras. Y esa limpieza, lenta, silenciosa, dolorosa, era su verdadera victoria. No porque destruyó, sino porque reveló. Los asistentes comenzaron a marcharse en silencio. Algunos se acercaban a Ana solo para tomarle la mano. No necesitaban hablar. Otros bajaban la cabeza con vergüenza por haber sido cómplices pasivos. Nadie le dio la espalda. Nadie dudó. Ana los miraba con respeto, sabiendo que, más allá del escándalo, lo que había pasado esa noche era un acto de valor emocional. Un sacrificio público para liberar una verdad privada. Una verdad que había sangrado mucho antes de ser contada. Y cuando todo terminó, cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, Ana subió una vez más al escenario. Miró las filas vacías, respiró profundo y cerró los ojos. Había terminado. No necesitaba más pruebas. Ni más confesiones. Ya no era víctima. Ya no era solo hija, esposa o voluntaria. Era una mujer libre. Porque enfrentarse a la verdad, aún con miedo, aún temblando, es la forma más valiente de recuperar el control. El hospital volvió a su ritmo habitual con una calma extraña. Los pasillos eran los mismos, las luces igual de frías, pero algo había cambiado. Todos sabían lo que había ocurrido. Nadie hablaba del tema abiertamente, pero el silencio lo decía todo. Ana pasó por recepción sin que nadie la detuviera. Algunos la miraban con admiración, otros con culpa, y algunos, simplemente, con respeto. Ya no era la esposa de Tomás. Ahora era Ana. Y solo eso bastaba. No necesitaba más etiquetas. Pilar seguía estable, aunque su cuerpo mostraba señales de agotamiento.
Ana se sentaba junto a su cama todos los días con la paz de quien ya no oculta nada. Le hablaba de cosas simples, del clima, de los libros que estaba leyendo, de los niños en el pasillo. Pero, sobre todo, le hablaba de ella. Mamá, lo logré. Te protegí. Me protegí. No sé si estás escuchando todo, pero quiero que sepas que ahora soy otra. A veces Pilar parpadeaba. A veces no. Pero Ana entendía. Había cosas que se responden desde lugares donde las palabras ya no llegan. La dirección del hospital le ofreció una posición oficial como coordinadora del nuevo proyecto de humanización. Ana lo pensó durante varios días. No por duda, sino por respeto a su propia sanación. Aceptarlo significaba quedarse en el lugar donde lo había perdido todo, y donde lo había recuperado también. Finalmente, aceptó. No por gloria, no por poder. Lo hizo porque sentía que tenía algo real que ofrecer. Su historia ya no era solo una herida. Era una herramienta, una forma de reconstruir con sentido. Tomás nunca volvió a buscarla. Tal vez por vergüenza, o tal vez porque entendió que ya no tenía dónde entrar. Valeria desapareció del mapa. Algunos dicen que fue a otro país, otros que cambió de identidad. Ana no preguntó. No le importaba, porque lo más fuerte que uno puede hacer después de una traición es no mirar atrás. No por orgullo, sino por autocuidado. Quien vive atrapado en lo que fue, no puede disfrutar de lo que es. Y Ana, por fin, comenzaba a vivir de nuevo. Una tarde, recibió un mensaje anónimo. Un simple, gracias. Fuiste la voz de muchas. No sabía de quién era, pero lo leyó más de una vez, porque entendía que lo que había hecho no era solo para ella. Era para todas las que habían amado demasiado, confiado ciegamente, callado por miedo. A veces, una historia contada en voz alta libera a muchas que aún no pueden hablar. Y Ana, con cada paso, se volvía más consciente de eso. No como heroína, sino como humana. Cambió el corte de cabello. Cambió los muebles de la casa. Abrió las ventanas que habían permanecido cerradas por meses. Volvió a escribir en su cuaderno. No sobre el dolor, sino sobre la vida. Pequeños pensamientos, frases que recogía en los pasillos, gestos que veía en otros. Su mundo, de a poco, se expandía más allá del dolor. Y eso era lo más emocionante. Descubrir que la vida no se detiene por una traición. Solo cambia de dirección. Y a veces, ese cambio te salva. El día que Pilar finalmente cerró los ojos, Ana no lloró frente a nadie. La acompañó hasta el último aliento con la mano tomada y la frente pegada a la suya. Te llevas una parte de mí, mamá, pero me dejas completa. Esa noche, volvió a casa y sacó el cuaderno de Pilar del cajón. Leyó sus palabras una vez más. Y escribió la última página. Te cumplí. Ahora me toca a mí. Luego cerró el cuaderno, lo envolvió en una cinta roja y lo guardó para siempre. La fundación que nació de su historia se llamó Cuidar con Verdad. Reunía mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas hablaban, otras solo escuchaban, pero todas encontraban en ese espacio algo que les había sido negado durante años: el derecho a ser creídas. Ana no contaba su historia en cada reunión. No era necesario. Su presencia bastaba. A veces, solo con mirarla, las demás sabían que era posible salir del abismo. No intactas, pero sí más fuertes. Y en una de esas tardes de sol, sentada en un banco del jardín del hospital, Ana cerró los ojos y respiró. Nadie la aplaudía, nadie la miraba, y sin embargo, se sintió más viva que nunca, porque no hacía falta reconocimiento cuando el alma estaba en paz. Había enfrentado el engaño, el miedo, la humillación, y había salido del otro lado sin perder su esencia. No había destruido, había renacido, y eso, más que venganza, era libertad. Fui a visitar a mi madre al hospital, y jamás imaginé lo que iba a encontrar. Vi a mi marido encerrado en otro cuarto, con su amante, pero lo más fuerte, aún estaba por descubrirse. Y si esta historia te sorprendió, no puedes perderte lo que ocurrió antes, cuando por accidente recibí un video secreto de mi marido disfrutando de una escapada con su amante. Pero lo que más me impactó fue descubrir quién lo grabó. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente recibí un video secreto de mi marido con su amante disfrutando de su escapada. ¿Pero quién? No te lo pierdas, porque cada traición también puede ser el primer paso hacia tu verdad y tu liberación. El amor puede ser un laberinto de emociones.
Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.